Hola, amigos y amigas. Y bienvenidos a... Momento, esa película, no la entendí. El filme que hoy nos convoca es... Carretera perdida. De David Lynch. Del año 1997. Creo que antes de hacer el intento de explicar esta película, debemos ponernos de acuerdo en algunos puntos básicos. Mucha gente piensa que este filme no es nada más que una larga secuencia soñolienta producto de un cerebro retorcido y que por ende, no tiene ni se le puede encontrar mucho sentido. Yo no coincido para nada con esto. Creo que debe interpretarse la película como un escape para la mente. Con esto quiero decir que hay que sumergirse en un lugar en donde los pensamientos son representados en forma de escenas y personajes, más que como eventos que verdaderamente ocurren. Hay evidentes puntos de contacto a lo largo del filme con la popular serie Twin Peaks de principios de los 90 de David Lynch. Por lo tanto, no debe sorprendernos que se entremezclen algunos o varios aspectos que podríamos llamar sobrenaturales. Puede haber más de una interpretación e igualmente todas ellas ser válidas y razonables. Lo que vemos no es la realidad sino, las percepciones que el protagonista tiene de la misma. Dicho esto, creo que una buena manera de resumir la película es en etapas. Estas consisten en las etapas propias del duelo, que el protagonista, o mejor dicho su mente, van atravesando a lo largo de la película, y son las siguientes. 1. Negación. 2. Rabia. 3. Negociación. 4. Depresión. Y 5. Aceptación. A continuación explicaré la película, utilizando como sucesivos puntos de partida, cada una de estas 5 etapas nombradas. Bien. Comencemos. Etapa 1. Negación. El filme comienza con el protagonista en forma de Fred. Su estado de mente es evidentemente ido, como inconsciente de lo que acaba de ocurrir, es decir, el asesinato. Lo primero que lo alerta de que algo anda mal es cuando suena el timbre de la casa y alguien le dice por el intercomunicador: Dick Laurent ha muerto. Cuando mira por la ventana no hay nadie allí. Esta escena resulta de alta significancia para esta etapa, ya que nos representa que el subconsciente de nuestro asesino está intentando decirle algo, pero este está sumergido en la negación. Cuando aparece su esposa Renee en escena, las conversaciones que mantiene con Fred no resultan naturales. No hay emoción en sus voces y hablan con un tono monótono. No es así como se hablan dos personas, estén enamoradas o no. Asimismo, la relación entre ellos como la casa en la que habitan resultan muy vacías y estériles. Esa noche Fred sale a tocar el saxofón y luego del concierto llama por teléfono a Renee, pero ella no atiende. En ese punto duda si ella se quedó en casa o salió y algo raro ocurre. Tal vez lo engaña. Cuando Fred regresa la encuentra a Renee dormida. Se convence entonces que ella ya estaba dormida cuando llamó, y de esa manera todo sigue todavía en orden. A la mañana siguiente aparece la primera cinta de video que no es otra cosa que el segundo mensaje del subconsciente de Fred. La cinta simplemente muestra la fachada de la casa de ellos, pero es suficiente para que aumenten sus dudas sobre la fidelidad de su esposa. De todas maneras sigue negándose a reconocer la realidad y continúa en su mundo estéril. Hace el amor con Renee, pero no hay pasión ni amor en ella, simplemente movimientos. Se aprecia que Fred no llega al clímax e impotente se recuesta en la cama. Renee lo consuela, pero en realidad actúa como si no le importara demasiado la vida sexual de la pareja. Todo es muy vacío, carente de vida. Fred le cuenta de un sueño que tuvo, que la buscaba y no la podía encontrar. Mientras le cuenta esto a Renee, recuerda el sueño y nuevamente aparece el subconsciente de Fred diciéndole que su esposa ya no está. En lugar de la cara de ella aparece la de un hombre misterioso. Pero Fred continúa en negación y creyendo en su esposa viva en este mundo que ha creado. A la mañana siguiente encuentran otro video, pero ahora además de la fachada de la casa, la filmación continúa adentro, llegando al cuarto de Fred y Renee, grabándolos mientras duermen. Deciden llamar a la policía y llegan dos detectives. Aquí llegamos a otro punto clave de la película. Un detective les pregunta si poseen videocámara y Renee le contesta que no, que Fred odia las videocámaras. Cuando le preguntan por qué, Fred dice que le gusta recordar las cosas a su manera, como las recuerda él, y no necesariamente de la manera en que ocurrieron. Esto último es muy importante porque básicamente describe el filme en su totalidad. David Lynch nos está mostrando cómo el asesino quiere recordar las cosas. Y hasta este punto de la película al menos, el asesino no quiere ser recordado como tal. Eventualmente, la verdad lo alcanzará, y veremos que los vídeos no son más que símbolos de lo que realmente ocurrió. Al otro día, otra cinta de video. Esta es aún más extraña.
En ella se muestra a Fred que es despertado por una extraña presencia y mira directamente a la cámara, horrorizado. Pero Fred no logra recordar haber hecho eso nunca. En este punto de los vídeos, mientras Renee parece muy atormentada por ellos, Fred continúa negando y reprimiendo una natural curiosidad por llegar al fondo de la cuestión. Pasamos luego a la fiesta en la casa de Andy. Fred va por unos tragos a pedido de Renee, quien se queda bailando con Andy. Fred no está a gusto con esto y se gatillan entonces sus celos en forma del hombre misterioso. Esto es muy importante. Los celos de Fred y el hombre misterioso van de la mano. Vemos que Fred continúa en negación ya que, si bien el hombre misterioso le dice que ya se conocían de antes, Fred no lo recuerda. A continuación se muestra una de las escenas más raras de la película. El hombre misterioso le pide a Fred que llame a su propia casa. Fred lo hace y se sorprende al escuchar del otro lado de la línea al hombre misterioso. Le pregunta qué hace en su casa y este responde que Fred lo invitó. Este encuentro sacude a Fred y a su mundo. Sabe que algo definitivamente no anda bien, y finalmente comienza la transición para salir de su estado de negación. A la mañana siguiente aparece otra cinta. Esta vez Fred la mira solo. El video comienza como los anteriores pero termina mostrando a Fred de rodillas, con las manos llenas de sangre, al lado del cuerpo mutilado de Renee. Fred se muestra totalmente horrorizado, no pudiendo creer lo que está viendo. Pero finalmente se da cuenta que asesinó a su esposa. Etapa 2. Rabia. Vemos a Fred en la cárcel. Él sabe ahora que será castigado por lo que ha hecho, pero en su mente, siente que a alguien más se le debe echar la culpa. Él no se ve a sí mismo como un asesino. Se siente en realidad victimizado y que todo el sistema está en su contra. No obstante, Fred es enjuiciado, encontrado culpable y sentenciado a muerte. Las escenas de la cárcel son, probablemente, las que más se acercan a la realidad durante toda la película. Las acciones son más vívidas e incluso los diálogos son más reales y cotidianos. Sin embargo, aún aquí las cosas se tornan raras, y es por ello que no debemos olvidar que seguimos viendo los pensamientos en la mente de Fred. Etapa 3. Negociación. Por más inútil que le parezca a un tercero, en esta etapa el protagonista aflora con esperanzas y sentimientos destinados a posponer el desenlace de su situación. Fred quiere que las cosas sean como antes. Quiere escapar a la pena de muerte. Esto inevitablemente nos lleva al momento más bizarro de la película. Fred se queja de dolores de cabeza, se lo nota en mala condición y cada vez peor. Algo que no es normal le ocurre a su cabeza, comienza a deformarse horriblemente hasta que, finalmente, se convierte en Pete. Pete es, en cierto sentido, la esperanza de Fred de empezar de nuevo y escapar a la pena capital. Es decir, es su manera de seguir sin aceptar su destino. Pete también es la manifestación de una imagen autorreferencial idealista de Fred. O sea, un inocente y agraciado joven sin una sola preocupación en el mundo. Naturalmente, la policía se sorprende al ver a Pete en la celda en lugar de Fred, pero legalmente lo tienen que dejar libre. Lo primero que nos impacta en el mundo de Pete es que él mismo es más vívido y natural. Aquí las acciones transcurren de manera más colorida y hay incluso una sensación de optimismo en este mundo. Etapa 4. Depresión. Pete retorna a su casa luego de los extraños eventos de los últimos días y si bien todos parecen ansiosos y curiosos por saber qué exactamente le pasó, Pete en cambio parece desapegado de todo. No parece tener mucho interés en sus amigos, siquiera su novia. Claramente, puede decirse que presenta síntomas de depresión. No recuerda qué le pasó los últimos días, pero tampoco le molesta demasiado. Pete trabaja de mecánico y en su trabajo conoce al señor Eddie, quien le pide ir a dar una vuelta en su auto para identificar una posible falla mecánica. Mientras maneja se le pega a la parte posterior otro auto y es en este punto que nos encontramos ante otra escena importante pero a su vez extraña de la película. El señor Eddie deja pasar al auto de atrás pero luego lo embiste, lo saca del camino, y mientras lo golpea y amenaza con un arma, le explica que no dejar distancia entre autos es peligroso y pone en riesgo la vida de las personas. Aparecen entonces dos elementos. Por un lado el señor Eddie parece un tipo directo y bastante agradable o al menos empático y también de principios, pero por otro lado deja en claro que no tiene problemas en ensuciarse las manos en caso de que considere necesario tener que hacer algo. Cuando vuelven al taller donde trabaja Pete, los dos detectives nos dan otra información útil. Identifican al señor Eddie como Dick Laurent. Aparentemente, ambos son la misma persona. Etapa 5. Aceptación. Nuestro asesino comienza ahora una lenta etapa de aceptación. A medida que transcurren los minutos, más y más nos acercamos a la verdad. Por ejemplo,
Cuando el señor Eddie llega al taller de Pete acompañado de Alice, quien luce exactamente igual a René, solo que su cabello es de un rubio platinado. Alice es apasionada, en contraposición con René en el mundo de Fred. Vemos luego a Pete haciendo el amor con su novia Sheila, pero parece que solo hace esto por conveniencia y en un intento de perpetuar este nuevo mundo. Además, no tiene mucho de paro en dejarse seducir rápidamente por Alice y estar con ella. Aquí, aparece otro punto a destacar. Si Fred en su mundo era impotente, Pete en cambio parece ser una verdadera máquina sexual. Recuerden los comentarios de los dos detectives que los siguen mientras lo ven noche tras noche acostarse con Sheila y con Alice más veces aún. Pete parece ser una versión idealizada de Fred, lo que suma a la interpretación de que estamos viendo solo lo que Fred quiere ver. Por otro lado, ahora parece que es el señor Eddie quien sospecha que Alice lo engaña. Recordemos que le dice a Pete que mataría a cualquiera que osara interponerse entre ellos. Pete y Alice, temiendo que el señor Eddie los haya descubierto y los quiera matar, deciden huir juntos. Para ello necesitan dinero y Alice planea engañar a un amigo de ella, Andy. Alice le admite a Pete que Andy es alguien que le paga a las mujeres para enfiestarlas, y que ella solía trabajar para él. Diálogo muy parecido que tiene René con Fred cuando vuelven de la fiesta de Andy. Pete descubre que Alice solía ser una prostituta. Eso gatilla sus celos y vemos que, de a poco, el mundo perfecto de Pete comienza a desmoronarse. Cuando vuelve esa noche Pete a su casa lo intercepta su novia Sheila, quien ha descubierto que la engaña y hace una verdadera escena. Le dice que es tiempo de que se entere de la verdad sobre lo que le pasó. Los padres de Pete interceden y lo intentan proteger, pero son interrumpidos por una misteriosa llamada telefónica. Es el señor Eddie, que se encuentra en el hotel Carretera Perdida, preguntando si se encuentra bien. Acto seguido le pasa el teléfono al hombre misterioso. Una vez más, vemos como los celos de nuestro asesino han accionado su subconsciente, de manera que reaparezca el hombre misterioso. Este revela que ha asesinado no una, sino varias veces, y también le recuerda a nuestro asesino que intentar huir al mundo de Pete no es más que una acción fútil, y que no podrá eludir su sentencia de muerte. A la noche siguiente, Pete se escabulle en la casa de Andy, según lo planeado por Alice, y no puede evitar ver a esta en una película pornográfica que se está proyectando. Ahora los celos de Pete se están saliendo de control. Cegado por la pasión, Andy se convierte en la primera víctima. Evidentemente, fue Andy quien introdujo a Alice en el mundo de las películas para adultos. Otra pista que se aprecia es que cuando Pete dice lo matamos, en referencia a Andy, Alice lo corrige y le dice, no, tú lo mataste. Es otra pista del subconsciente. Es él el asesino. Las cosas comienzan a tomar un matiz borroso para Pete, pero nota una foto en la cual están Andy, el señor Eddie, Alice y René. Pete, confundido, pregunta si Alice y René son la misma persona, pero Alice se apunta a sí misma en la foto y dice, esa soy yo. En el fondo, Pete se da cuenta que ambas son la misma persona. La transformación de vuelta hacia Fred ha comenzado. El perfecto mundo de nuestro asesino se evapora rápidamente y la verdad comienza a reclamar su lugar. Cuando Pete busca un baño para limpiarse, el pasillo de la casa de Andy se transforma en el de un hotel, y en uno de esos cuartos encuentra una versión promiscua de Alice durmiendo con otro hombre. Esta escena es probable que quiera puntualizar que nuestro asesino siempre imaginó a su esposa muy inocente e ingenua y el descubrimiento de que ella era casi todo menos eso, debió choquearlo fuertemente. Alice y Pete huyen a una cabaña en el desierto, donde esperan a un conocido de Alice que les dará dinero por los bienes robados a Andy, y con eso, planean huir definitivamente. Mientras esperan, más pensamientos en la cabeza de Pete afloran. Una vez descubierto el secreto de su esposa, nuestro asesino se pregunta en su mente por qué ella lo eligió a él. ¿Por amor, verdadero amor, o para poder escapar de su pasado y vivir una nueva vida más apaciguada y tranquila? Pete y Alice hacen el amor por última vez y la fantasía de mujer que añoraba tener, la mujer apasionada que quería amar parece difuminarse. Pete le dice y repite que la quiere, pero Alice se aparta y le dice dolorosamente al oído, nunca me tendrás. Alice se aleja hacia la cabaña y desaparece dentro de ella. Es en este momento que la manifestación de Pete de nuestro asesino desaparece. Ahora es solo Fred. Y cuando este ingresa a la cabaña encuentra en ella al hombre misterioso. Le pregunta por Alice y el hombre misterioso le pregunta, ¿qué Alice? Efectivamente Alice ha desaparecido. El hombre misterioso agrega, su nombre es René, si te dijo que se llamaba Alice, te mintió. Y luego espeta, como tratando de hacer reaccionar a nuestro asesino. ¿Y tu nombre? ¿Cuál carajo es tu nombre? Y en este punto, finalmente se termina de ver que Pete es Fred. Alice es René.
Y el señor Eddie es Dick Laurent. En cuanto al hombre misterioso, ese es Fred también, es una manifestación de sí mismo producto de celos incontrolables. Como resultado de este último descubrimiento que logra hacer Fred, él y el hombre misterioso comienzan a actuar en conjunto. Es tiempo de aceptar lo que ha hecho y por qué. Fred conduce desde el desierto hasta el hotel Carretera Perdida, que tiene el pasillo igual al que momentáneamente vio cuando era Pete y estaba en la casa de Andy. Fred alquila un cuarto. En la habitación contigua, René y Dick Laurent se están amando. Mientras tanto, los detectives están en la casa de Andy investigando su muerte, y ven la fotografía, solo que en ella no hay imagen de Alice, solamente de René. Otra prueba más de que ahora estamos mucho más cerca de la realidad y no bajo el velo de la mente inicialmente obnubilada de Fred. Cuando René se va del cuarto, ingresa Fred y a punta de pistola secuestra a Dick Laurent, lo mete en el baúl del auto y lo conduce al desierto. Cuando abre el baúl, Laurent arremete contra él y comienza a darle una paliza, pero Fred se hace de un cuchillo gracias al hombre misterioso y lo tajea en el cuello. Laurent sangra profusamente pero todavía consciente pregunta: ¿qué quieren ustedes dos? Vemos a Fred con el arma y al hombre misterioso a su lado, ambos mirando a Dick Laurent. El hombre misterioso le alcanza una televisión portátil a Laurent. Esto no es más que un símbolo, al igual que las cintas de video. En la televisión se muestran los eventos en los que se ve a René y Laurent en cuestionables actos de índole sexual y depravados. La televisión muestra la razón por la cual Dick Laurent será asesinado. Y, efectivamente, el hombre misterioso dispara su arma contra Dick Laurent y lo mata. Momentos después vemos que Fred es quien sostiene el arma. El hombre misterioso ya no es más una manifestación separada. Nuestro asesino no solo reconoce, sino que acepta su lado celoso. Finalmente asume la culpa por lo que ha hecho. Para concluir, la última escena significante es Fred conduciendo a su propia casa, tocando timbre y diciendo al intercomunicador las famosas palabras: Dick Laurent ha muerto. Con eso se completan las 5 etapas del duelo. Al principio estaba en total negación al oír sobre la muerte de Dick Laurent desde alguna parte de su subconsciente, pero ahora ha llegado a aceptar, o al menos admitir, lo que ha hecho. La película termina con la policía persiguiéndolo, pero Fred sabe que es una cuestión de tiempo. No puede de ninguna manera escapar a su sentencia de muerte. Bueno, eso es todo, mis amigos. Comenten, pulgar arriba, y suscríbanse para más vídeos. Gracias.